Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es muy real y nos ayuda a alcanzarlo todo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura Cáncer con 3 barajas y el tarot para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses. Si estáis preocupados por algo material, viajes, finanzas, dinero, economía, el trabajo, en las cartas y nuestro oráculo nos van a decir lo que vais a recibir, amigos. Y sé que muchos estáis aquí, tenéis pareja, otros deseáis estar con una persona que ya conocéis, un amor platónico o un ex, un alma, llama gemela. Vamos a saber las intenciones de esa persona, quién va a aparecer en tu vida y qué es lo que te quiere decir con nuestra baraja de mensajes. 110 cartas con frases muy explícitas, Cáncer, y sabremos qué es lo que siente por ti, qué no te dijo la última vez y que sueña contigo. Es tan adivinatoria, amigos, que os sorprenderá cuando os encontréis con esta persona y os diga exactamente lo mismo. Cáncer, y comenzaremos con nuestro oráculo sintiendo amor en presente, porque este amor, ser felices con una pareja, aunque haya a veces dificultades o crisis, es posible, amigos míos. Algunas personas tratarán de frenaros o deciros que no puede ser. Y sí que puede ser, amigos. Creed en vosotros, construir y escribir vuestra historia, porque no seré yo, ni el tarot, sino vosotros. El tarot no nos dice que siempre estaremos en un lugar muy oscuro, sino que hay luz a nuestro alrededor, hay guías maravillosos que también nos ayudan a que estemos en calma y con mucha inspiración. Mirad, amigos, 127 cartas y todas ellas se basan en el tarot. Sabremos a través de los números maestros cómo es esta persona que va a llegar o que tú conoces, tu alma, tu llama gemela, qué siente y qué va a ocurrir. Y sobre todo, amigos, qué vais a hacer con consejos muy explícitos para estar en unión como si fuerais una llama gemela. Un 11-11. Cáncer, os recuerdo a todos que las lecturas siempre son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Y voy a sacar en primer lugar unas iniciales. Quiero que penséis en esa persona que amáis o que os concentréis en el perfil de mujer u hombre que quisierais encontrar. Cáncer, vamos a saber quién te ama y puede ser hasta secreta esta persona. Cáncer, en el amor, ¿quién te ama? Cáncer, estas iniciales para Cáncer, Cáncer, y estas son para vosotros la K, Y, tú y yo juntos para siempre, gracias, la G, M, mi amor, y la A, amor, una persona que sí te ama, Cáncer, porque en el mundo hay personas que nos quieren. ¿Por qué no te iban a querer a ti? Entonces, imaginad y soñad despiertos. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y ya voy por ti. Voy a sacaros vuestro número de la semana, que puede ser esa secuencia que tanto veis. Algunos veis el 11-11, otros el 2-2, o el 12-12, o el 14, o el 7. Yo quiero que vuestros guías espirituales me den este número en el amor para vosotros. Puede ser vuestra boda, que esté contenido en vuestra fecha de nacimiento. Cáncer. Cáncer en el amor esta semana va a ser amigos, el 7. Os he dicho que voy ya. ¿Y qué número es? El 7, el arcano mayor del tarot, el carro. Cáncer, desde las estrellas, vosotros estáis alumbrando y pariendo una relación, alguien que se acerca, que pudiera estar en una larga distancia, amigos, o que hace mucho tiempo que no veis. Y este número 7 es rápido, desafiando a otros y obstáculos como el 7 de bastos. Es un número intelectual, amigo. Quiero que desarrolléis aquellas pasiones, trabajos que más os gusten, porque os van a dar muchos beneficios con este número 7. Es un número divino, muy de almas y llamas gemelas. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal. Activaos la campanita, suscribíos, poned un like y gracias por tantos comentarios, amor, apoyo. Yo sé que creéis en este amor. Existe, amigos, no es cuestión de un debate racional si existen o no las llamas gemelas. Estamos aquí al servicio del mundo y vosotros también. Y vais a conseguirlo. Cáncer, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Cáncer, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Cuando estoy haciendo esta lectura, amigos,
mi luna está en Cáncer. Me siento igual que vosotros y veamos qué tiene que decirnos a todos. Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor? Cáncer, la luna. Primera carta que no está hablando precisamente de Cáncer, sino de Piscis. Porque algunos de vosotros os habéis nublado. Con esta carta de la luna comenzamos con Neptuno, es el planeta de las ilusiones, muchas fantasías, algunas de ellas sí son ciertas y otras no. Pero siento con esta primera carta que os debía de decir que algunos os habéis derrumbado en este camino, no habéis esperado a la luz del sol porque este arcano es el número 18. Mirad cómo os acompaña un perrito, la alta sacerdotisa también está presente, habéis tenido relaciones sumergidos en secretos, puede ser en la propia oscuridad que vuestra persona no se hiciera cómplice de la relación, no tuviera un compromiso, se alejase, no tuviese muy claro si quería estar o no con vosotros. Y también siento pena y angustia por esta persona, porque como veis hay un hombre que está cabizbajo y no está dando la cara. Necesitáis saber verdades, secretos y dejaros alumbrar por esta luna creciente en esta carta que también representa la energía del sol y unas gotas infinitas donde cae la gracia de Dios, amigos. La luna es una carta muy positiva en algunos aspectos porque nos permite trabajar mucho durante las noches, algunos estaréis trabajando duramente para conseguir algo. Cáncer, sigue avanzando, si lo tuyo es moverte o trabajar o tener ideas muy creativas con esta carta de la luna, porque vas a tener grandes progresos, Cáncer, y cuando yo tengo la luna presente en mí misma, sé que soy capaz de parir muchísimo más. Hay personas con muchos talentos, creatividad y estáis escondidas, salid al exterior, Cáncer, que sois agua y tierra, os podéis mover en muchas direcciones. Y tu persona y tú os soñáis con esta carta porque la alta sacerdotisa os dice: no creéis suficientemente en vuestra intuición, yo estoy aquí, te guío en tus sueños. Eres o somos muchas veces como el loco y nos dejamos perder, pero no te dejaré que te inquietes más. Tengo a Piscis comenzando vuestra lectura. Cáncer. ¿Qué le depara Cáncer en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses para Cáncer? ¿Qué le depara Cáncer en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses? Claridad. Todo aquello que estaba escondido con la carta de la luna ahora sale con el as de espadas, amigos. Mirad cómo es el tarot, siempre diciéndonos lo que sí necesitamos saber. ¿Qué le depara Cáncer en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses para Cáncer? Heridas. 2 hombres que están cabizbajos en la misma postura y yo solo tengo en mi baraja 2 cartas que sean así. He sufrido por ti, por no poder estar contigo, he dejado que mi juicio con la carta de las espadas y mis creencias me nublaran para no poder estar juntos. He sufrido con otras personas en relaciones. Siento que es una persona, Cáncer, que se ha podido separar, es un ex o que ha tenido otras exparejas o adolescencias, infancias que hayan sido muy duras y tú le conoces desde que era pequeñito o pequeñita. Pero quiero que miréis bien esta imagen. ¿Qué ocurre cuando no logramos atravesar otros puentes, amigos? Hay tiempos, etapas en los que estamos más callados, como hace tu persona, y luego somos capaces de poner este semáforo en verde. Y tu persona, si quiere romper con lo que ha aprendido de esta vida, con las creencias, programaciones que le han inculcado para salir con este as de espadas, porque hay una mujer entre 2 hombres que está esperando en la puerta de su casa, de su habitación, la verdad, con un camisón blanco. Esto es lo que tú quieres, Cáncer. Es hora de dejar atrás heridas y confusión con la carta de la luna. Hay algunas muy emocionales y os habéis podido sentir muy cansados o exhaustos con estas cartas y estas energías de tu persona y en ti mismo, Cáncer. ¿Por qué no eres capaz de parir? Sí que eres capaz, Cáncer. Mirad, sois vosotras o vosotros mirándoos en casa con toda la luz del día que aparecía como reflejo del sol en esa luna creciente. Vais a esperar a que esta persona os dé una comunicación, hable con vosotros, puede ser cara a cara o a través de vuestro móvil, porque va a haber un desenlace con toda la energía de tu persona levantándose y poniendo ese semáforo en verde. Para construir una relación, lo primero que va a hacer es decirte la verdad y salir de su propio secreto o de los tuyos, Cáncer, porque siento que a muchos os ha tenido escondidos o no hablando suficientemente de amor. Esta persona, rompiendo creencias establecidas con el as de espadas. Acuario, Libra y Géminis. Cáncer. ¿Qué le depara Cáncer? Muchas cartas. Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses para Cáncer?
¿Qué le depara a Cáncer? Veamos, Cáncer. Yo soy el anfitrión. Hay una persona que te está mirando. Te está espiando y puedo decírtelo. Esta carta del Caballero de Pentáculos es muy personal para mí y la conozco, amigos. Hay alguien que te ve, un hombre o una mujer, que son muy fuertes, que tienen mucho en el mundo material y que están esperando la oportunidad para decirte si tú quieres una relación. Esto es lo que quiere. Mirad que hay 3 hombres y una mujer esperando. Y este hombre dispuesto. Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor? En esta semana de febrero y próximos 3 meses para Cáncer, una carta más. Enigmas, tengo un paje de copas. Hay amor que ha estado escondido, muy secreto, algunas relaciones que pueden ser hasta prohibidas. En la base de la baraja. Cáncer, vais a hacer una serie de rituales, porque tengo 2 cartas que hablan de la luna. Esta sí habla de vosotros con Cáncer. Luna llena. Hay energías que deben ser despejadas para ti mismo y para tu persona. En la luna llena vas a hacer un ritual, encender una vela blanca. Cuando sea luna nueva y hay superlunas que son mucho más grandes todavía, para liberar todo lo que no queréis en vuestra vida, y en la luna nueva para plantar nuevas semillas. Lo haréis justo a partir de las 12 de la noche y pediréis a vuestros guías espirituales, decretando que ya tenéis aquello que deseáis o liberando aquella serie de amarguras, relaciones, situaciones que ya no queréis que estén en este presente. Luna llena. El influjo de Cáncer está presente desde la primera carta. Yo soy un caballero de bastos, soy Sagitario, tengo este impulso del fuego, amor mío. Te deseo tantísimo, vengo con mi basto que pertenece a la intuición, a todos mis deseos, el falo masculino. Desde el pasado puede ser una persona común, este caballero de pentáculos y de bastos, que vosotros ya conozcáis. Se siente muy masculino, varonil, aunque fuese una mujer, amigos, y le encanta disfrutar de los momentos más íntimos y tiene algo guardado de ti, Cáncer, que puede ser una lencería, una ropa que tú le hayas dejado ver alguna vez o compartido. Deseo que tú y yo estemos dentro de la misma casa y no solamente teniendo relaciones, sino vengo a ofrecerte una moneda real, de oro, una relación. Caballero de bastos con Sagitario, soy el paje de copas, tengo muchos secretos para mí. Es una lectura muy intimista, Cáncer. Esta persona ha confiado en ti, te ha contado secretos que solamente tú sabes, con la carta de las 2 lunas, que ha tenido heridas. En ti encontraba un compañero muy fiel, leal y donde tenías sin reservas todo el amor para esta persona. Lo amas muchísimo porque el paje de copas, Cáncer, Piscis y Escorpio como vosotros, me dice que hay una persona que está en secreto, que está pensando en lo mucho que os quiere y se comunica a través de los sueños. Tengo 2 cartas, como os he dicho, de la luna. Os estáis soñando juntos y a través de vuestra intuición, como hace el caballero de bastos, te está revelando algunos misterios y secretos. Pueden ser frases o algo muy corto, Cáncer, que tú sientas y proviene de esta persona. Tengo miedo de decirte otra vez que te quiero. No voy a defraudarte, es lo que te dice el paje de copas con todos los signos de agua. Y tu caballero de pentáculos está llegando. Tengo un caballo. A veces tú crees, amor, que yo estoy parado, pero tengo toda la riqueza del mundo, mi corazón y mi alma, y la estoy elevando hasta los cielos. Lo tengo muy presente en mí. Soy elegante, puedo llegar hasta tus balcones, cantarte una canción preferida y puedo amarte. Es una persona que se cuida mucho, es íntima, no suele hablar demasiado con la gente que tiene a su alrededor de sus sentimientos, de sus parejas. Es alguien demasiado astuto, amigos míos, y viene con esta intención firme de estar en la tierra y de ofrecerte una relación. E iré corriendo contigo cuando tú más lo necesites, porque tiene la inspiración de los bastos y viene muy deprisa, amigos. Este caballero de pentáculos en algunos casos será muy rápido y en otros puede ir avanzando semana tras semana. Colocaré en este caballero de pentáculos, voy a poner Virgo, con influencia de Leo. Amigos, también tiene fuego, tu caballero de pentáculos. Ahí está, como lo veis, voy a vencer y a triunfar contigo. También soy sensual, me gusta la tierra, acariciarte, tocar tu cuerpo y el mío juntos. Cáncer, vamos a saber lo que más siente esta persona y qué querría deciros desde su corazón. Cáncer, ¿qué quiere decirle esta persona a Cáncer? Adicción. Le encantan las monedas de oro, amigos, que contienen nuestra alma. Por eso es un pentagrama. También tu cuerpo. Cáncer, ¿qué quiere decirle esta persona a Cáncer que es tan reservada? Cáncer,
Cáncer, redes sociales, puede que algunos tengáis un espía. Sincronicidad, diversión y voy a por ti. El carro Cáncer, yo os lo he dicho. No me importa lo lejos que estás, voy a ir a buscarte. Ni viviendo en otros países, ni en ciudades, no hay diferencias entre nosotros. Es fácil coger un tren, un autobús, mi coche y llegar hasta ti. En algunos casos viene más deprisa de lo que tú piensas. Diversión. Me gustaría pasar un día en la playa contigo. Verte nadar acelera mi corazón, como el caballero de bastos y el de pentáculos, amor, porque aunque esté en mi oficina, sentado, trabajando, comprando, tú haces que mi corazón lata más fuerte. Sincronicidad. Tu nombre está siguiéndome por todas partes. En internet y en la radio escucho canciones que me recuerdan a ti. ¿Cuál es vuestra canción preferida que escucháis con esta persona? Porque los dos os estáis sincronizando. Redes sociales. ¿Qué sientes por mí cuando me ves en mis redes sociales? A veces posteo alguna canción o frase para que me recuerdes. Lo hace de una manera indirecta como el paje de copas, porque tiene cierto miedo o ciertas reservas de que tú le digas que no. Por eso se esconde como si tuviera un velo. Adicción. Echo de menos tu voz tan sexy, ahí tenemos el caballero de bastos, tu olor dulce y tu cuerpo cuando nos duchábamos. Amigos, algunos habéis recreado esta fantasía más de una vez y otros desearíais hacerlo, porque te deseo tanto que iría a buscarte corriendo, como hace el carro, amigos míos. Una persona que con tanta luna tiene muchos deseos y pasiones en secreto. Y el tarot nos va a decir algo más, amigos, que puede ser un consejo, cómo se siente esta persona, que le depara Cáncer en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses para Cáncer. ¿Qué le depara Cáncer en el amor en esta semana de febrero? Amigos míos, siento que esta carta tenía que salir. Es intuitivamente. Tengo el Papa, un gran espectáculo para vosotros. ¿Queríais una boda? Un compromiso serio, caballero de pentáculos, el carro, alumbrándoos con las estrellas, protegiéndoos con la luna, con la alta sacerdotisa, recobrando la verdad con el as de espadas. ¿Qué le depara Cáncer en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses para Cáncer? ¿Qué le depara Cáncer en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses? Quiero sacar una carta más para vosotros. Veamos el Sol y la carta del Diablo, amigos. En la base de la baraja, heridas, tu paje de copas vuelve a estar aquí presente. Se repiten prácticamente las mismas cartas. Paje de copas, amor, Cáncer, Piscis y Escorpio. Soy un glotón. Puede que a esta persona le guste comer mucho. Tengo los pentáculos, el mundo material. Tengo una latita porque tengo poderes psíquicos. Lo hace tanto el paje de copas, la reina de copas o el caballero. Y me comunico contigo a través de los sueños, que los peces representan nuestro subconsciente, el mundo más imaginario, colectivo, nuestra inconsciencia. Tú recibes los mensajes que yo te doy por la noche. Y cuando estás levantada y escuchas algún susurro, voz especial, soy tu paje de copas. Aunque esté escondido, sigo amándote como si fuera un niño o una niña. Y tengo mucha pureza en mí, amor, no te asustes. Paje de copas. El 3 de espadas, un árbol que nunca se acabó de talar. Dolor entre vosotros dos con la carta de la luna. Hay muchos secretos, conversaciones que sí tienen que salir a la luz. Estuve a punto, amor, con Libra, de talar nuestro árbol. Amor, nuestros nombres están escritos en algún lugar como un tronco de un árbol. Pero mira, todavía no hemos destrozado y yo por mi parte no he acabado con todo nuestro amor. Una persona por la que tú lloraste tanto, que destrozó tu corazón y que tú sentiste que te daban como si fueran unas hachas, amigos, dentro de este corazón para que ni siquiera latiese, amigos. Y yo sé lo que es este dolor. Y también recuperarse y volver a enamorarnos para tener nuevos comienzos o estar con alguien que llamábamos tanto como nuestra alma o llama gemela. Vais a recuperaros de este 3 de espadas. Liberaos con la carta del diablo. Arcano mayor número 15. Hablo de Escorpio. Con
Capricornio, son dos signos que hacen mucha influencia en esta carta. Los dos os habéis sentido como en pompas de jabón, algunas veces con celos, adicciones, obsesiones, no quiero hablar contigo pero tampoco puedo despegarme de ti. Ahí teníamos las 3 espadas, las heridas, la carta de la luna. Amigos, sed capaces de romper estas burbujas y desafiando a esta figura del diablo, porque ninguno de nosotros tiene que estar atado a nadie. Hay una especie de reclusión, de no poder vivir con esta persona, ni contigo ni sin ti. Tu persona ha podido volver, se ha ido, Cáncer, y tú le has vuelto a abrir la puerta o desechado y has dicho, yo ya no puedo más con esta situación, estoy cansado, agotado, no puedo seguir contigo. Y sin embargo no podías librarte de ello prácticamente nunca con la carta del diablo, y tu persona se ha sentido igual. Vienen nuevos tiempos, Cáncer, porque tengo el Papa y el Sol. Mirad, qué cartas, amigos. Tauro en el arcano mayor número 5. El Sol, arcano mayor número 19 con Leo. Ahora, quiero brillar para ti, tengo que cambiar mi vida y la vuestra también, porque ya no vais a estar escribiendo vuestro nombre en las paredes, ni siquiera en los textos o documentos con esta carta del Papa, sino que vais a recobrar vuestra alegría, la vuestra historia y la de vivir con la carta del Sol. Es hora de ponerse gafas, llegaremos muy pronto al verano, de alzar una gran sonrisa y de disfrutar de este gran espectáculo que es la vida, amigos. Sed felices con lo que tenéis, empezad a asumir que sí lo sois, que hay tiempos o crisis que ya están cerrándose para vosotros con las cartas que habéis visto y que viene esta persona u otra persona en la que vosotros pongáis toda vuestra intención para ofreceros una relación como ese caballero de pentáculos y que alza sus manos como si fuera este Papa y dice, aquí estáis todos invitados para que hagamos una gran celebración. Recoge, Cáncer, tus mensajes, no solamente de los sueños de esta persona, sino desde el más allá con la carta del Papa, que es un guía espiritual, y déjate alumbrar por la luz del sol, porque esa persona con ese número 7, el carro, precisamente viene en un conejo o en una liebre, puede ser en un medio de transporte, un coche, un autobús. Quiero venir corriendo hacia ti para que los dos estemos de una manera más estables, algunos firmando contratos, otros empezando relaciones con esta carta del Sol muy bonita, con una gran pureza y divirtiéndoos los dos como si fuerais niños o adolescentes, aunque tengáis muchos años. Las nuevas oportunidades se abren con la carta del Sol. No hay quien nos vaya a parar. Cáncer, mirad cómo es esta persona, con qué alegría viene y con la que debéis estar vosotros, no solamente para él o para ella, sino para uno mismo, Cáncer, porque saldréis de la oscuridad y viene el sol. Os lo he dicho desde la primera carta. Tras el número 18 viene el sol. Y el sol, amigos, siempre está presente en la luna, porque no existiría ninguna luz en la luna si no estuviera el sol. ¿Veis, amigos? Pues esto es lo que quiere tu persona. Decidme en comentarios en qué os sentís identificados y cuál es esta hermosa historia de amor. Quiero que seáis felices, que entendáis que los ciclos se cierran y que no siempre estamos dentro de la oscuridad. Y aun estando ahí, amigos, nos sirve para tener más experiencias y ganar positividad en la vida y que podamos enseñar a otros. Muchas gracias por estar aquí, Cáncer. Decidme en comentarios cuál es esta historia tan hermosa de amor. Sabéis que os leo siempre y respondo siempre que puedo. Gracias a todos por estar aquí. Dejadme un like, activad la campanita. Voy a poner en la carta del Sol a Leo y en la del Papa pondré Tauro, porque puede que algunos tengáis uno de estos signos en vuestra carta astral o vuestra persona lo sea. Activad la campanita, suscribíos, poned un like para que este mensaje llegue a muchas más personas y llegaré con más sorpresas este año. Gracias a todos, sed muy felices durante esta semana y lo que os queda, amigos, que hay mucha vida por delante, y decidme en comentarios qué es lo que queréis obtener de la vida. Con el sol, amigos, se abren los girasoles, no solamente en el amor, sino en proyectos, amigos, en viajes. Mirad cómo hay personajes que están avanzando con caballos, se mueven rápidamente y sin preocuparse de si van a caer. Hay verjas o vallas, amigos, que estáis abriendo vosotros mismos con la energía tan fuerte del sol. Es momento de abrir, de derretir, amigos, como hace este sol, porque los caminos y las vías se abren desde la carta de la luna. Mirad bien qué imágenes, quiero que repitáis, que las veáis las lecturas más de una vez, porque hay muchos simbolismos y personajes. Gracias a todos de nuevo, Cáncer, sed muy felices. Desde aquí os mando mis besos, bendiciones, abrazos y os quiero mucho. Gracias de corazón.